Buenas noches. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches, abogado. Ok, bueno. Bueno, hoy vamos a ver algunas actividades y a profundizar un poquito dentro de lo que es el temario de la segunda unidad. Bueno, solamente para recordarles también, estimadísimos, que continuamos trabajando con los acumulativos de la primera unidad y si Dios lo permite, este fin de semana, pues yo les estaría confirmando pues sus notas, su nota final, ¿verdad? Todavía me falta, hasta ahorita llevo revisados la mayor parte de la tarea número 1. Estoy con uno de los foros. Ya revisé parte de la tarea 2 también y la tarea 3. Lo único que me falta es subirlo precisamente a la plataforma con las evaluaciones y con los comentarios de acuerdo a cada uno de ustedes. Bueno, pero bueno, si Dios lo permite, ya despuesito del siguiente fin de semana ya van a saber su nota final ya integrado lo que es el examen y su acumulativo. Bueno, les voy a compartir. Permítame que vamos a ver lo del curso. Aquí está. Ok. Bueno, aquí tenemos ahorita lo del curso. En la segunda unidad. Permítame que... Ok, aquí vamos a descargar lo que es el... Permítame, voy a abrir otras páginas porque vamos a ver otras cositas. Vamos a ver el material. Vamos a ingresar también dentro de lo que es la lección. Y vamos a profundizar también dentro de la actividad. Después vamos a explicar. Recuerden que ya explicamos pues lo que es la actividad número 1. Pero de igual forma pues vamos a ver ahí algunas partes que de repente ustedes tengan dudas. Bueno, primeramente, pues el contenido, como ustedes lo vieron, y la vez anterior cuando les estuve desarrollando lo que es la parte del contenido, aquí ya vamos a iniciar propiamente con el proceso de investigación científica. Recuerden que en la unidad número 1 vimos cuáles eran los 2 enfoques de investigación. Y definimos que existe el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Fue el que evaluamos precisamente en el contenido de la unidad número 1. Bueno, en este caso estamos viendo el proceso del enfoque cuantitativo. También puede haber un proceso mixto que generalmente se inicia con lo que es el enfoque cuantitativo y después se puede aplicar el siguiente tipo de enfoque que llamamos cualitativo. Ahora, pues el que desarrollaremos fue el que vimos precisamente en algunos videos donde dijimos que había que plantear el problema de investigación, plantear las hipótesis, hacer la comprobación de hipótesis, que es la etapa de experimentación, después la formulación de teorías y finalmente la constitución de leyes del conocimiento, ¿verdad? Bueno, en este sentido, para poder iniciar con la etapa número 1 es necesario. Por eso aquí es muy importante que veamos un material que tenemos como parte del contenido, que es el material de César Bernal. Aquí les voy a dar una vista para que ustedes, el material de Bernal, permítame que, aquí está. Este es el material de César Bernal. Aquí nos vamos a ubicar en la etapa número 1 del capítulo 7.
este capítulo 7 lo vamos a ver casi totalmente dentro de este texto. Entonces es importante que ustedes pues lo tomen en cuenta para efectos de las valoraciones del contenido. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí está. Proceso de investigación científica. Bueno, esto que aparece aquí es un pequeño mapa mental en donde precisamente desarrollamos el enfoque que nosotros queremos desarrollar, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, todo esto se puede dar precisamente dentro del proceso que desarrollaremos, que en este caso partimos de observaciones. Aquí mismo hacemos mediciones, resumen y estimaciones de parámetros, hacemos generalizaciones empíricas. Esto va por el lado izquierdo, la formación de conceptos, proposiciones y ordenamiento de la misma, llegando a lo que es una teoría. Todo esto mediante una deducción lógica, la formulación de hipótesis y la interpretación de ciertos mecanismos con los cuales vamos a recoger información. De las hipótesis, las contrastamos y hacemos esas generalizaciones empíricas. Y del contraste de hipótesis pasamos a ver si aceptamos o no la hipótesis, hacemos una inferencia lógica y formulamos precisamente dicha teoría. Bueno, esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Dentro de lo que es el desarrollo de este capítulo 7, es todo el proceso tal como nosotros lo podemos ver. Vamos a empezar aquí, empiecen a ver desde el medio, ¿verdad? Con el tema, después vamos con el problema a investigar, formulamos los objetivos, hacemos la justificación y la delimitación, definimos el tipo de investigación, formulamos las hipótesis y hacemos el diseño de investigación, definimos la población y la muestra de estudio, recolectamos y procesamos los datos, hacemos el análisis y discusión de los resultados y todo eso mediante un cronograma de actividades, un presupuesto de inversión y llegamos a lo que es este primer producto que es el documento del anteproyecto. El que vamos a empezar a ver hasta acá, en esta unidad número 2, es el problema a investigar. Vamos a formular objetivos, a hacer una justificación, a definir el tipo de investigación, a ver la hipótesis y el diseño de investigación. Vamos a formular vamos a definir lo que es la población y la muestra. Vamos a recolectar y procesar esos datos. Más adelante, pues, vamos a ver otras partes que lo vamos a desarrollar dentro de la tercera unidad. Bueno, en el material, aquí vamos a volver al material. El material, recuerden que es un resumen. El material viene de todo, ¿verdad? En el material, lo que estamos definiendo son aspectos que vemos no solamente dentro de este material de Bernal, sino que también vemos aspectos que están en otros materiales. De ahí, pues, que en las referencias bibliográficas, como ustedes pueden ver, vemos que hay diferentes fuentes. Bueno, antes de irme o de volverme a lo que es el texto de Bernal, quiero que veamos aquí algo bien interesante. Bueno, aquí está el tema de investigación. En la primera actividad, recuerden que hay 3 preguntas que ustedes tienen que responder. La primera pregunta dice, ¿por qué es importante definir los temas de una investigación? En este material nosotros vemos que para llevar a cabo una investigación es preciso definir un tipo de método mediante un proceso para poder encontrar una respuesta de algo que de repente se nos viene a la cabeza. Vaya, un problema, una situación que de repente nosotros desconocemos. Entonces, toda esta diversidad de métodos y procesos de investigación es el llamado proceso de investigación científica que vamos a desarrollar dentro de la perspectiva precisamente cuantitativa. Ustedes ven aquí esta joven aquí poniéndose a pensar. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que definir
para poder iniciar el proceso de investigación científica. Uno de ellos es el tema de investigación. Ahora, ¿qué es el tema de investigación? Aquí ustedes pueden ver precisamente la definición que lo sacamos de lo que es el texto en cuestión. Tema dice, es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina en la cual hay interés para realizar una investigación. Idea general. O sea que el tema es una idea. Y partiendo de esa idea, recuerden que de alguna manera pueden surgir una gran cantidad de formas, de maneras, para poder precisamente encontrar o definir un tema. Recuerden, la primera actividad me dicen, la primera pregunta, ¿por qué es importante? Claro, para eso tienen que ver los dos textos que ahí les estoy compartiendo, que es el material de César Bernal, que ahí hay una buena reflexión sobre la importancia de los temas de investigación, y el material de Sampieri, Collado y Baptista en su sexta unidad, que también se encuentra en la guía didáctica. ¿Ok? De ahí ustedes van a poder sacar también algunas tareas o algunos trabajos y pueden hacerlo como medio de consulta. ¿Mm? Bueno, de acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, vamos a ir aquí al próximo párrafo, más abajito. De acuerdo a Sampieri, dice que existen, esta parte de acá, miren, existe una gran variedad de fuentes generadoras de ideas de investigación, en las cuales pueden haber experiencias individuales, materiales escritos, audiovisuales. Bueno, ¿de dónde no podemos sacar una idea? De un programa un programa de televisión, de la lectura de una revista, de una información, por ejemplo, que hemos sacado en internet, de algún descubrimiento o alguna teoría del conocimiento. Pero ojo, las fuentes que originan las ideas no necesariamente se relacionan con la calidad de estas. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, estimadísimos, el definir un tema es ver y contemplar cuál va a ser a futuro el problema que vamos a desarrollar o investigar. Y el problema es que pueden haber tantas ideas, pero tal vez una o ninguna de esas ideas pueda que llegue a definirse como un tema de investigación. Entonces, viene Bernal y propone precisamente en la página 80 del material en cuestión. Aquí tengo el material, miren. Aquí está el 80, miren. Ahí está explicado precisamente estas distintas formas generadoras de temas de investigación. Según Bernal, existen estos diferentes subtipos o diferentes formas de cómo poder definir un tema. Bien lo dice Sampieri, Collado y Baptista, puede surgir de cualquier lado, pero aquí Bernal se atreve a definir algunos. Una lectura reflexiva crítica. ¿A dónde lo hacemos? Pues se puede leer un libro y de repente del texto saca una idea para estudiar, tal vez como un tema de investigación. Hay diferentes tipos de documentos de donde se pueden plantear reflexiones dentro de lo que es, vaya, una misma ley, un periódico, una revista. Por eso decimos lectura reflexiva crítica, donde podamos profundizar un poquito más sobre el tema. Participación activa, de repente usted participa en alguna organización, tal vez de ayuda, digamos, a niños de la calle, a alguna función social, etcétera, etcétera, viendo un problema que se pueda generar ahí. Entonces, esa participación activa también le permite generar alguna idea de un tema, de algo que tal vez a usted le llame la atención, querer saber o querer investigar. Si por decir así, puede ser cualquier organización en la cual usted ha sido parte o es parte. Por eso se llama participación activa. La experiencia individual. Vaya, dentro de su experiencia como persona en las aulas universitarias, como estudiante, en su trabajo,
en las diferentes áreas de la vida, en la iglesia, en los diferentes, puede surgir de repente, muchas veces, interrogantes acerca de alguna disciplina en particular, de la ciencia en general, en donde también se pueden definir temas. Ahora, ¿a qué quiero llegar con eso? Porque ahí a ustedes les va a quedar leer cómo se saca de una práctica profesional, de un aula de clases, de un centro de investigación, de un organismo interesado, por ejemplo, en la investigación. Los mismos docentes, nosotros también podemos promover en base a nuestra experiencia, en base a nuestros conocimientos de la ciencia, en base a la necesidad de explicar algunos hechos y fenómenos, en base a la incoherencia tal vez que puede existir entre lo que es la teoría y la práctica. Todo eso, ¿verdad? Permite en algún momento definir algún tema. Bueno, veamos algo importante. Vamos a devolver nuevamente aquí al material en cuestión. De acuerdo a Sampieri, Collado y Baptista, hay varios aspectos que nos pueden servir para poder buscar y definir un tema. Yo les recomiendo, estimados, que cuando a usted de repente se le venga a la cabeza una idea ahí, así como está este señor que está con ese foquito encendido, lo primero que usted debe de tratar de hacer es esto. Miren, conocer antecedentes. En otras palabras, usted tiene que ver qué otros trabajos, qué otros estudios o qué otras investigaciones se han desarrollado sobre el tema que a usted se le vino a la cabeza. Pero ojo, no significa que va a ser sobre lo mismo la investigación, no. Tal vez eso le va a servir de base como para ir más allá y profundizar un poquito más en relación a la investigación que usted quiere resolver. Vaya, tal vez un tema nuevo con respecto a esa teoría, o tal vez un nuevo concepto jurídico, o una nueva herramienta jurídica. Por eso es importante conocer antecedentes en relación a eso o a ese tema que usted definió. Segundo, hay que esbozar con claridad y formalidad lo que va a investigar. ¿Cuál es el problema cuando de repente yo les digo, sí, en la segunda pregunta de la actividad 1 dice que hay que citar por lo menos 10 títulos de diferentes áreas o disciplinas del conocimiento? Bueno, ¿por qué le llamo a esto? Porque hay que estructurar formalmente la idea de investigación, definir muy bien. Miren, para darles, vaya, es feo escuchar, ¿verdad? El término así, un chepe o una ayuda a memoria, hablemoslo así mejor. Aquí en la página 83, al final aparecen títulos de trabajo de investigación en el campo de los negocios y la economía. Miren, aquí ustedes pueden sacar algunos de esos 10 títulos. Entonces, aquí el autor dice, si el interés es conocer el estado actual de la industria en un país, pero solo está disponible la información de las empresas del sector financiera o sector financiero localizadas en X ciudad, el título podría ser, miren, análisis de la situación actual de las empresas del sector financiero localizadas en Anasí. Aquí es donde quería llegar. ¿Por qué? Porque en base al material, una vez que usted ya estructuró la idea, seleccionó la perspectiva por donde va a desarrollar la idea de investigación, entonces nos toca sacar el título. Ese es el primer producto de la actividad número 1, jóvenes. El primer producto. Porque la pregunta 3 de la tercera actividad me dice que ustedes como grupo tienen que redactar 5 títulos. Eso sí deben de ser de autoría de ustedes. No pueden copiarlo, no pueden sacarlo de otro lado, sino que ustedes deben de crear. Pero entonces, ¿qué es el título? Bueno, vámonos, mire, a la página 83 sobre el título de investigación del texto de Bernal. Aquí me dice, en el caso de los trabajos de grado, el título debe de ser general en cuanto a que recoge la esencia del tema que se va a tratar, pero es específico en cuanto a qué debe referirse el problema objeto de investigación. Miren, qué interesante, dice. En el caso de los trabajos de grado, cuando hablamos de trabajo de grado, recuerden que en nuestro caso,
¿qué tipo de grado es el que estamos obteniendo en cuanto a lo que es la carrera que ustedes pretenden sacar? Este título se le conoce como pregrado. Ustedes están obteniendo un título de pregrado. En otras palabras, una licenciatura. Aunque en nuestro caso diga abogado, ¿verdad? Pero si ustedes leen el acta de graduación, ahí se van a dar cuenta que dice en qué grado es que obtiene el título de abogado. Y ahí dice, ¿verdad? En qué grado es. Y es un título como así se define. Entonces, aquí nos toca definir títulos en el área de las ciencias jurídicas. Como ya en la actividad les damos insumos que están aquí, por ejemplo, en este texto, como en el material, porque aquí miren la página 84, hay una gran cantidad de títulos. Pero ojo, aquí solo hay títulos en el campo de los negocios y la economía. Yo les dije que tienen que ser de varias disciplinas. Y aquí pueden sacar de algunos lados, ¿verdad? Página 83 y 84. Tal vez ahí pueden sacar unos 5. Pero de repente encontrar en otros lugares otros títulos, ¿verdad? De las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, de aquí sacamos el título del tema que se va a investigar. Ese es el primer producto que usted debe de entregar. Entonces, les damos ese insumo y llegamos a ese objetivo que nosotros queremos llegar, al problema de investigación. Pero yo no me quedo solamente con lo que está ahí. Yo aquí les doy un insumo para que ustedes aprendan a redactar sus propios títulos. Y les digo, eso es en base a lo que yo he estudiado, a mi experiencia profesional en el área de la metodología de la investigación. Y yo he definido y he aprendido a redactar títulos, perdón, concretizando 3 elementos. ¿Por qué? Porque en el problema de investigación, estos 3 elementos son indiscutibles. En este caso, el más importante es el primero. Hay que definir el objeto de estudio o problema. En segundo lugar, para ser muy específico, porque el problema es que yo les puedo decir, miren, abogado, miren, nuestro país tiene un grave problema de pobreza. Entonces, el título de nuestra investigación es Análisis de la pobreza en Honduras en las últimas 2 décadas. Ese título está complicado, jóvenes. Ahí el objeto de estudio o problema es la pobreza, es cierto. Pero ¿de cuánto podemos estudiar? De repente nos va a llevar otra década solamente en investigar eso. Entonces, por eso es importantísimo definir estos 2 aspectos. Primero, el lugar o espacio geográfico. Es distinto que yo diga Honduras a que diga, por ejemplo, en los barrios marginales de Tegucigalpa o en los barrios marginales de Comayagüela. El espacio se reduce un poquito más. Y entonces ahí sí podemos decir que es más factible o más viable desarrollar la investigación en un periodo de tiempo. Y tercero, hay que definir el periodo o espacio de tiempo que se investigará. Por eso ahí les dije, dice, la pobreza en las últimas 2 décadas. ¿Por qué tomamos 2 décadas? Tal vez porque de repente nació usted, nací yo, nació su abuelo, nació mi padre, nació cualquiera de ellos y siempre estábamos en pobreza. Honduras es un país pobre. Entonces, lo que pasa y cambia es que esa pobreza evoluciona conforme al tiempo y ve que toma matices distintos. Entonces, hay que tomar elementos importantes de lo que usted quiere investigar. Entonces, jóvenes, aquí sí quiero que ustedes pongan mucha atención. Vamos a ver si están despiertos algunos de los compañeros. A ver, Giselle Andino. ¿Me escucha? Sí, abogado. Ok. Hay lluvia. Sí, ¿no tiene problemas de comunicación o sí? Giselle, Mande, abogado. ¿no tiene problemas de comunicación? ¿No le está fallando el internet? No, medio, pero sí lo escucho. Ok. ¿Puede encender la cámara o quiere mantenerse así?
No así, abogado. Ok. Quiero que me lea esta primera parte. Veamos, estamos desarrollando lo que es la primera actividad, la actividad grupal. Son 3 preguntas, se recuerdan que les dije, ¿verdad? La primera pregunta, ¿por qué son importantes las ideas de investigación? Recuerden que ahí ustedes tienen que investigar en los textos que aquí les suministramos, como también 3 referencias bibliográficas como mínimo, extra, más. La segunda pregunta, ya les di una ayuda ahí, página 83, 84 del material de César Bernal. Hay que escribir 10 títulos de diferentes áreas y disciplinas, como para que nos demos cuenta cómo ubicamos estos elementos y al mismo tiempo cómo nos ayuda a redactar los 5 títulos que tenemos que crear nosotros, que ese es el producto final de la primera actividad. Léame esta primera parte. Dice, desde aquí, miren. Dice, si el interés es conocer el impacto de la implementación de una determinada norma, 2 puntos, ley de empleo por hora, en nuestro país, podríamos formularlo así. Estudio evaluativo del impacto de la implementación de la ley del empleo por hora en los últimos 6 años. Ok, aquí paremos. Giselle, recuerde que uno de los mecanismos que podemos lograr y de lo que hablamos anteriormente, recuerde que la idea puede surgir de cualquier lugar. ¿Por qué se me vino esa idea a la cabeza? Usted recuerda que cuando uno de los más graves problemas que tenemos en el país es el desempleo, ¿verdad? Entonces, lo que pretende el Estado muchas veces para tratar de ayudar a resolver este problema es crear ese tipo de normativas. ¿Usted conoce a qué se refiere la ley del empleo por hora? No sé mucho, pero sé, o sea, lo poco que sé es como el empleo por hora tal vez no tienen todos los derechos. Ujú, así Las es. personas no tienen todos los derechos, su sueldo es poco, trabajan tal vez solo unos 4 horas, otros 6 horas, Sí, no es rentable y no tienen derechos, entonces no es bueno. ok. En otras palabras, aquí lo que pasa es que como uno de los más, uno de los problemas que a veces se nos presenta. Ah, Ángela, dígame Ángela, ¿usted quiere agregar algo más? Sí, por ejemplo, yo trabajo así en empleo por hora Ajá, y bueno, lo que son las todos los derechos se supone o lo que ellos dicen es que pues van incluidos en el pago de cada mes. El pago es mensual y igual solo se va medio tiempo, no existe nada de horas extras y si hay horas extras no son pagadas. Bueno, como dijo la compañera, prácticamente perdemos la mayoría de los derechos. No hay seguro social, yo no tengo seguro social. Bueno, eso. exacto. Usted mencionó muchos de esos aspectos que de repente son bien interesantes. Eso en contraposición al empleo permanente, ¿verdad, Ángela? Porque comúnmente en un empleo Así es. permanente, ¿a qué tiene derecho? A eso de lo que usted Bueno, lo mencionó. así es. Hola, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, abogado, se cortó un poco la señal, pues. Sí, ¿Me sí, escuchan? creo que fue a la compañera Ángela que se le fue la señal. Es cierto lo que mencionaba Ángela, por ejemplo, eso se propone como un paliativo precisamente a esa carencia que hay en cuanto a lo que es el problema del desempleo. Entonces, ¿por qué no surge esa idea? Precisamente por la implementación de esa ley. Recuerden que los 5 títulos que ustedes van a sacar, Giselle y demás compañeros, son títulos que tienen que ver con ¿qué? Con el derecho. Por eso decimos del área disciplinar del derecho. Por eso aquí yo les propongo de la investigación del campo jurídico. ¿Por qué? Porque el producto que ustedes van a sacar tiene que ser del área jurídica. ¿Ok? Abogado, disculpe, mire que se me salió la llamada, Sí, no sí, sé qué sí, pasó. no se preocupen. De repente fue que se le cortó la señal. Sí.
Bueno, Entonces, sí le explicaba eso, ajá, que usted preguntó de la diferencia con el empleo permanente, así es. que es una diferencia abismal, pues, porque en el empleo permanente, pues también he gozado de eso. Y ahí sí he tenido, cuando me despidieron, que hubo recorte de personal, pues gocé de mis, bueno, estaba en proceso había dado a luz a uno de mis hijos y me dieron todos los derechos, como eran los cesantía, creo que se llama, me dieron las prestaciones, me dieron otro derecho más, me dieron 3 derechos, creo que fueron cuando esa vez hicieron el recorte. Sí, Y aparte tenía mi seguro social, tenía un sueldo más elevado, tenía muchas prebendas que tal vez no se tienen con estos empleos por hora, que son prácticamente por pasar el agua, como decimos vulgarmente. exacto, exacto. Hola. Dígame, Raquel Funes, sí, Buenas noches, abogado. No enciendo mi cámara porque está un poquito fluctuante el internet aquí. sí. Fíjese que lo que dijo la compañera me parece un poco curioso, porque hasta donde tengo entendido yo, no pueden despedir a alguien que acaba de salir de maternidad porque tienen que pagarle el periodo de lactancia y el postnatal también, ¿no? Sí, Sí, compañera, eso es lo que yo le... Eso es lo que decía, que a mí me despidieron en periodo postnatal, pero me dieron todos los derechos. Ese era el que me faltaba, que no recordaba el nombre, que era el periodo de lactancia. Y me dieron 3 derechos, 3 cheques, recuerdo que fue el de las prestaciones y 2 más que eran debido a estar en periodo postparto. así Correcto, es. correcto. Sí, esa era Sí. mi duda nada más. Listo, Sí. gracias. Ok, Raquel, gracias. Y gracias, Ángela. Ahora, si ustedes se fijan, esa fue la intención que nosotros de repente evidenciamos, ojo, como una lluvia de ideas, como para encontrar una respuesta con respecto a algo que nosotros queríamos encontrar en relación a un problema en cuestión. ¿Ok? Entonces, de ahí sale este título. Ahora, ¿qué es lo que podemos percibir aquí? Si se fija, vaya, Giselle nuevamente. Ya se me perdió Giselle, ahí está. Aquí estoy. Ok, ¿cuál es el problema objeto aquí? A ver si usted lo identifica. Bueno, primero identifiquemos el tema. ¿Cuál es el tema? La ley del empleo por hora en los Exacto, últimos 6 años. exacto. Ese es el tema. Ahora, ¿cuál es el problema en cuestión? El objeto de estudio del problema. Ahí lo puede leer, más abajito está. Sí, el objeto es evaluar el impacto de implementación de la ley del empleo por hora. Sí, sí. Exacto. Entonces, como el tema es el empleo por hora, ojo, y aquí al momento de ver el objeto todavía no hemos redactado ni el planteamiento del problema, que son las preguntas de investigación, ni hemos hecho los objetivos. Pero al ver el objeto, nosotros vemos qué es lo que pretendemos hacer. Bueno, sería interesante saber, dije yo, en este momento, así como en el caso de Ángela, evaluar el impacto de la implementación de dicho empleo, de dicha ley, perdón. Entonces, ahí yo puse y propuse que es en los últimos 6 años. ¿Por qué puse los últimos 6 años? Porque precisamente la ley tiene aproximadamente esa constitución. Ese es el elemento que nosotros tenemos que investigar. Por eso, al momento de definir un tema, podemos sacar una gran cantidad de temas y como a lluvia de ideas podemos sacarlo, pero más adelante, si ustedes ven, para poder definir el título, tenemos que saber un poquito más de cada uno de estos temas. Entonces, ¿cuál es el espacio físico geográfico? Vamos a ver, me quería participar, ya se me perdió la compañera que me levantó la mano. A ver, ¿quién era? No. Mirna, Mirna. ¿Dónde está Mirna? No la hallo. por aquí estoy.
No lo escucho, abogada. No lo escucho. Perdón, hoy sí. Mirna, ahora, como yo les dije, para definir el título tenemos que definir tres cosas. El objeto ya lo mencionó Giselle, que es evaluar el impacto de la implementación de la ley del empleo por hora. Ese es el objeto de estudio. Ahora, el espacio físico geográfico, si ustedes se fijan, ahí no lo dice, ¿sí o no? No lo dice implícito. Al decir implícito es que no está literal. Pero una ley, ¿a dónde se aplica, estimada? Se aplica en el territorio nacional porque creería que solo es aplicado a Honduras, ¿verdad? Exacto. Entonces, si usted se fija, cuando vemos ciertos títulos, aunque no diga el espacio físico geográfico, está sobreentendido dentro del título, porque cuando implementamos una ley de empleo, en este caso, estamos sobreentendidos que es sobre qué, es sobre ese espacio físico geográfico. Ahora, cuando hablamos del espacio-tiempo o periodo, ahí sí lo dice, ¿verdad, Mirta? Sí, en este caso lo menciona ahí en el texto, ¿verdad? Que son 6 años. Ok, entonces miren, estimados, cuando ustedes vayan a crear precisamente esos 5 títulos, yo les recomiendo que hagan este ejercicio mental. Por eso yo se los pongo ahí en el material. ¿Ok? Por eso me interesa que ustedes vean esta parte. Además del material, recuerden que está la lección, que es lo que está acá. Aquí hay que ver esta información también. Aquí profundiza un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dice que al momento que yo vaya a redactar el título, tengo que dentro del tema ver algunos criterios para ver si el mismo es pertinente o no. Miren, por ejemplo, aquí, que eso también está desarrollado en la página 82 del material de Bernal. La novedad, el contraste, qué tan necesario e importante será, si va a resolver un problema, si es concreto y pertinente, y ver los lineamientos sobre quién vamos a poner en práctica precisamente dicha investigación. Esto solo para definir el tema, ¿verdad? Y aquí volvemos, miren, a los mismos ejemplos que vemos en el material. Para que no nos perdamos, aquí está el otro ejemplo. Vamos a ver si le preguntamos, a ver, Daniel Andino. ¿Está Daniel? ¿Se escucha, Daniel? Hola, Ok, Daniel. ¿se me escucha? Ok, sí. Quiero que me lea esta parte. Vaya, imagínese que usted quiera definir algo que sí tiene que ver con un problema actual. Y estamos hablando de temas jurídicos, ¿verdad, Daniel? Léame esa parte que le sombríe. Ok. Si el interés es la violación de los derechos laborales del trabajador, debido a la pandemia del COVID-19, el título podría ser así. Ajá, continúe. Lo siguiente, Sí, lo siguiente, dele. análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos laborales del trabajador debido a la pandemia COVID-19 en Honduras. Hasta ahí. Ok. Ok, Daniel. Si se fija, Daniel, al momento de ver ese problema, ¿por qué lo sacamos? Porque no sé si ustedes se recuerdan que el año pasado hubieron tantas cosas, se perdieron empleos, se perdieron, bueno, de ahí mucha gente ha surgido y ha resurgido con emprendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un problema actual. Se dieron, no sé si ustedes se recuerdan, se suspendieron contratos de trabajo. Y recuerden que dentro del debido proceso para realizar la suspensión de los contratos laborales de trabajo, el Código del Trabajo ya establece y cada uno de los regímenes especiales también. Entonces, de repente y se pudo haber dado este tipo de situaciones. Entonces, de ahí surge ese título, miren. Y usted lo leyó, estimado, ¿verdad? Miren qué interesante. Ahora, si quisiéramos ubicar las tres cosas ahí, Daniel, ¿qué queremos ubicar como objeto de estudio? ¿Cuál es el tema, primeramente? Primeramente, el tema sería la violación de los derechos laborales del trabajador. Así es. O sea, Sería que el tema tema, principal.
Exacto. Entonces el tema sería ese, los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Que en este caso, después viene el objeto de estudio, que es el problema. ¿Cuál es el objeto de estudio? Bueno, ver cuáles son las causas y consecuencias de qué, del tema, ¿verdad, estimado? Que Correcto. son la violación de los derechos laborales del trabajador. Ahora, volvemos otra vez a definir el espacio geográfico. Si se fijan ahí, está implícito. Porque cuando hablamos de derechos laborales del trabajador, ¿a qué trabajadores nos estamos refiriendo? Serían los trabajadores de Honduras. Puede ser así. También usted puede definir X espacio. Podríamos decir, vaya, Raquel propone otro título, vulneración también de los derechos laborales del trabajador, también vale. Ahora, puede ser más específico. Trabajo en la maquila, trabajadores del servicio público, trabajador de la empresa privada, ¿entienden? Depende de usted de dónde se ubique como objeto de estudio. Y el espacio físico geográfico, si bien es cierto, cuando hablamos de Honduras, pero si ya usted define derechos laborales del trabajador, por ejemplo, debido a la pandemia del COVID-19 en el sector maquilero, entonces ahí el objeto del espacio físico geográfico cambia. También Orlando propone violación del derecho laboral en el sector maquila por causa del COVID-19. Ahora, ¿cuál es el espacio-tiempo o periodo de estudio? Si se fijan, ahí no está determinado, pero al mencionar que son del periodo debido a la pandemia del COVID-19, entonces está sobreentendido que es en la actualidad y debe de ser ¿hacia dónde? Hacia atrás. Exacto, Orlando. ¿Por qué? Porque el COVID, ¿cuándo empezó? Bueno, ya ahorita estamos casi abordando el segundo año, ¿cierto? Lo empezamos en el año 2020 y ahorita ya estamos por sobre ya el año 2021. Entonces, ven cómo vamos a redactar esos títulos. Este es el ejercicio que ustedes deben de tratar de hacer para cumplir esa primera actividad. Recuerden que la primera actividad ustedes la tienen planificada. Permítanme, me voy a meter aquí a la actividad 1, 2 y 3. Perdón, que me sacó. Creo que es el 23, abogado. ¿Es él? El 23, este fin de semana, sábado. Exacto. Vamos a ver. Actividad 1, 2 y 3. Sí, es el 23 de octubre. Exacto. Entonces, en este primer trabajo ya ustedes lo deben de tener un poquito avanzado. Ahora, les vuelvo a recalcar. Abogado. Ajá, díganme. Pero para el 23 solo es la primera actividad, ¿verdad? De la 1, 2 y 3 solo es la primera, ¿verdad? Sí, solo la primera. Pero ojo, estos tiempos, recuerden que al final no son perentorios. El tiempo final es hasta el final de la actividad, que me dice aquí. ¿Cuál es el final de la actividad? Mire. El 6 de noviembre del 2021. Pero ojo, no significa que nos tenemos que quedar pues adormitados, sino que tenemos que avanzar. Entonces, tenemos que tratar en lo posible de ir contestando esta primera actividad. No necesariamente me la tienen que presentar este 23. El fin de semana, recuerden que puede ser un fin de semana al domingo, no hay ningún problema, pero ojo, recuerden que me lo tienen que redactar en un documento de Google. Y con esta estructura. Y cuando me lo vayan a compartir, compártanmelo yo les voy a decir que me lo compartan. Yo aquí les pido que lo hagan al correo institucional. Pero si se les genera un problema con el correo institucional, les recomiendo que lo puedan hacer en el correo personal que yo tengo. Permítanme, ya les voy a escribir cuál es mi correo. ¿Por qué? Porque es que saben cuál es el problema que a veces se genera. Es que lastimosamente,
cuando a veces se comparte fuera de Google, a veces hay algunos inconvenientes. Ahorita les estoy escribiendo mi correo personal. jquirozuna@gmail.com. Ahí está. Abogado, entonces, ¿esa para qué fecha quedaría? Si ustedes lo pueden entregar para este fin de semana, es lo factible. Pero ojo, Ok. el objetivo es irlo corrigiendo con su servidor. ¿Ok? Ustedes, por ejemplo, me escriben a mi correo institucional y me dicen, abogado, miren, ya le enviamos la primera actividad. ¿Ok? O me dicen vía WhatsApp, abogado, fíjense que ya enviamos la primera actividad. Ocupamos que podamos revisarla. No significa que no vamos a seguir trabajando, no. En el mismo documento de Google, como se va modificando, usted ya debe iniciar la segunda actividad. ¿Ok? ¿Y cómo se inicia? Bueno, partiendo de los títulos que usted redactó, que son 5, usted va a escoger uno. ¿Mm? Y de ese uno va a redactar un enunciado del problema y va a redactar una pregunta general y 5 preguntas específicas. Eso, si gustan, mañana se lo voy a explicar para que vayamos adelantando un poquito también lo que es el trabajo de la segunda actividad. ¿Estamos bien? Sí, abogado. Bueno, entonces, estimadísimo, nos vamos a quedar hasta acá y si Dios lo permite, nos vamos a conectar mañana, ¿verdad? Mañana quedamos de conectarnos. A ver. Sí, abogado. Sí, mañana jueves. Entonces nos vemos mañana a las 7. Vayan viendo el material, vayan analizándolo y si tienen alguna duda, mañana aprovechenme para poder consultarme, ¿verdad? Ya sea de la actividad 1, que ya como ustedes vieron, ya hay que ir entregando. Yo tengo que agilizar un poco más rápido las revisiones de la unidad 1 porque si no se me van a acumular con la revisión de los trabajos de la unidad 2, porque aquí este trabajo lo vamos a ir revisando al mismo tiempo. Conforme vayamos avanzando la clase, ustedes lo van elaborando, ¿verdad? Actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Bueno, estimadísimos, espero que no haya más dudas y entonces nos conectamos mañana a la misma hora, ¿ok? Gracias. Vaya, pues feliz noche, que Gracias, descansen. abogado. Buenas Hasta noches. mañana. Gracias, abogado. Feliz Feliz noche. Hasta mañana. Vale. Buenas noches, abogado.